lote del primer millón de vacunas chinas de Sinopharm para, como lo ha anunciado la presidenta del Consejo de Ministros, para el 9 de febrero, unos días después de retraso frente a lo que se había esperado, pero finalmente llega este primer lote que iniciará un proceso sumamente complejo y sumamente desafiante, ¿no?, para el aparato logístico de salud del país. Lo estamos viendo en varios países que están iniciando sus procesos de vacunación, y si algo queda claro es que estamos viviendo un momento muy particular dentro de la pandemia, con los casos al alza, ¿no?, las infecciones al alza, lamentablemente también los fallecidos al alza, pero en momentos donde ya hay pues una luz de esperanza con el inicio del proceso de vacunación. Esto no implica que esto se vaya a terminar de la noche a la mañana, y evidentemente vamos a vivir en paralelo con estas realidades que ojalá durante este año pues ya vayan encontrándose y el proceso de vacunación vaya de alguna manera avanzando, porque finalmente lo que estamos hablando es de inmunizar a la mayor cantidad de gente para bloquear que el virus siga circulando. Hoy mismo ha habido noticias sobre Johnson & Johnson, que también se están negociando con el Perú, y se habla mucho de la distinta eficacia de las vacunas, pero esto tiene varios bemoles. Vamos a hablar de esto porque la vacuna es un tema, pero por supuesto lo que va a seguir esta realidad que les digo es el tratamiento. Lo primero es no infectarse, pero hay una realidad que es la de qué hacer para no llegar a UCI, cómo debe ser este tratamiento, y que va también cambiando, ¿no?, y va asumiendo la realidad del coronavirus día a día. Vamos a conversar con el doctor Osvaldo Castañeda. Él es médico especialista en inmunología y reumatología, con más de 40 años de experiencia, de los más destacados en el país. Es presidente, además, por lo que entiendo, del Congreso Panamericano de Reumatología del 2020, y ha capacitado a gran cantidad de profesionales en esta pandemia, precisamente sobre lo que les estoy señalando: cómo asumir el tratamiento para evitar que esto pase a mayores. Aquí estamos hablando a veces, desde la prensa vemos el tema de manera un tanto binaria, y en realidad esto se trata de detener los casos para que no lleguen pues finalmente a UCI, y ojalá pues por supuesto que no a la muerte. Doctor Castañeda, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Enrique. Y solamente para aclarar algo, ya no soy presidente de nada porque la pandemia ha cambiado todas las actividades de los congresos, y en el 2020 ha sido el congreso en Miami y el próximo año va a ser en Miami de manera virtual nuevamente. Ok, como habíamos visto la noticia en la prensa en un momento del Eso año fue, 2022, ¿verdad? Pero claro. eso fue hace bastante tiempo, cuando eran otras las Claro, situaciones. Sí, están como en los Olímpicos de Tokio en todo caso. Bueno, muy sí, sí, bien, sí, sí, aclarado sí. entonces este punto. Yo quería preguntarle, antes del tema del tratamiento, el tema de las vacunas. Hoy leía unas noticias precisamente sobre Johnson & Johnson, que hay cierto debate internacional que algo nos, hermana con las vacunas chinas, en el sentido que, por ejemplo, Johnson & Johnson ha dicho: mi vacuna va a tener 66%, me parece, de eficacia para el caso de América Latina, es un poquito más para el caso de Estados Unidos, y claro, la gente dice, uy, que mucho menos que Pfizer, ¿no? Pero por el otro lado uno comienza a ver que Johnson & Johnson tiene una sola dosis, y segundo, que era lo que me interesaba, que su efectividad para lo que es enfermedad grave sí es bastante más alta que ese 60 y pico por ciento. Es decir, evita que se formen cuadros críticos, y entiendo yo, ese es el gran objetivo. Se lo pregunto porque veía a expertos estadounidenses decir, bueno, esta no es una mala noticia, si me tengo que poner mañana la vacuna de Johnson & Johnson, o si de repente la China, me la pongo mañana. ¿Qué opina usted al respecto de este debate, esta discusión? Bueno, aquí hay varias cosas que enfatizar, porque es muy importante hacer conocer los conceptos que se requieren para que la población tenga un poco de tranquilidad, pero también para que tenga bastante responsabilidad. Ninguna vacuna es 100% efectiva prácticamente. La mayoría de las vacunas sirven en la mayoría de las personas, pero siempre alguna se escapa de tener la protección. Y sí es cierto que hay diferencias en lo que consigue cada vacuna, la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson & Johnson, la de AstraZeneca, la china, etcétera. Pero tenemos que tener
bien claro en nuestra cabeza que ante este enemigo que nos está diezmando a la humanidad, tenemos que echar mano de lo que nos llegue. Algo es algo, peor es nada. Yo creo que eso es importantísimo tenerlo presente. Y si la vacuna tiene una eficacia mayor o menor, lo que tenemos que entender es que al vacunarnos, unos estaremos protegidos y otros no. Entonces tenemos que, a pesar de la vacuna, seguir cuidándonos, seguir teniendo nuestras precauciones. Y para tener, y otra cosa importante, las vacunas, algunas se ponen una sola vez, hay otras vacunas que se necesitan poner 2 veces y hay otras vacunas que se necesitan poner más de 2 veces según algunas enfermedades. Entonces, no es cierto lo que divulgan de que van a ponernos 2 vacunas por cuestión comercial para ganar más plata. No, por favor. Las vacunas necesitan algunas ponerse una dosis de refuerzo para que complete su eficacia. Si no, la eficacia es muy pobre. Entonces, cuando una persona lo vacunan con la primera dosis, se puede más fácilmente contagiar. Cuando le ponen la segunda dosis, está más protegido. Y eso del 60%, del 70%, al final es parecido, y lo que tenemos que resignarnos, porque el mundo entero tiene que resignarse, es que a pesar de la vacuna tendremos que seguirnos cuidando. Bien. Y esto nos lleva a lo otro que acabas de mencionar. Cuando tenemos un enemigo que nos ataca, tenemos que tener bien claro en la cabeza de que tenemos que defendernos con lo que sea. Si cuando nos ataca un enemigo nos cruzamos de brazos porque no tenemos armamento, ametralladoras, cañones, misiles, el enemigo nos va a masacrar. Entonces, como dice el dicho popular, hay que defendernos aunque sea con uñas y dientes. Entonces, eso es lo que ha tenido que hacerse desde el principio, hacer entenderle a las personas y a los profesionales. No es posible que en una situación donde está no solo la salud, sino la vida de por medio, haya la posición de que no hay tratamiento, no hay que hacer nada, esperemos. Eso es como mirar a una persona que se está ahogando y cruzarse de brazos para ver si Dios lo salva o no. Ese es un punto clave, doctor Castañeda, porque precisamente ha habido mucha controversia, particularmente sobre los medicamentos para Exactamente. ¿no? Y yo, bueno, la ivermectina ha estado en el centro del debate, pero hay muchos especialistas que les suena herético, ¿no? Hablar de la ivermectina, sobre todo porque la relacionan con el tema de la automedicación, pero resulta que uno revisa estudios internacionales y hay investigación sobre la ivermectina. Ahora mismo se está realizando una en Navarra, bastante importante, se ha realizado otras más. Y me da gusto que estés tan bien documentado. Fíjate. Cuéntenos, por favor, sobre la ivermectina, usted que ha estado tanto sobre el terreno acá en el COVID. Acá hay una cosa importante que comentar. El gran problema es entender esta enfermedad. Y para entender esta enfermedad hay que conocer cuáles son los mecanismos inmunológicos. Y la inmunología no es una ciencia que esté al alcance y en el conocimiento de las mayorías de los profesionales. Entonces, al no entender esa parte, se hacen posiciones de un extremo al otro que no son apropiadas, porque el médico tiene que luchar contra la enfermedad y contra la muerte con lo que sea y hacer el intento de salvar a su paciente. Entonces, esas posiciones, esto no porque no hay evidencia suficiente,
Aquí no tenemos que esperar la evidencia suficiente, aquí tenemos que entender los mecanismos. Y te voy a explicar rápidamente, Sí, por porque yo favor. sé que el tiempo es Así importante. es. El COVID tiene tres partes. La primera parte es la infección cuando entra el virus, que dura como cosa importante, como una semana. O sea, la primera semana de enfermedad, el virus entra al cuerpo y comienza a reproducirse. Se reproduce mucho porque se camufla del sistema inmune, que es nuestra defensa, y se esconde, y entonces después de 2 o 3 días recién el sistema inmune lo detecta. Y recién ahí comienza a combatirlo. Cuando la carga viral es muy grande, el combate es terrible y el sistema inmune despliega todos sus armamentos y comienza a dañar al cuerpo, y entonces a la semana en muchas personas se produce ya una inflamación por el sistema inmune, no por el virus. Entonces son 2 etapas de tratamiento. La primera etapa es para intentar reducir la carga viral, o sea, intentar bloquear la reproducción del virus para que no aumente tanto. Entonces, todos los medicamentos que de una u otra manera se han comprobado que tienen una eficacia en el laboratorio, de que bloquean la reproducción del virus, son medicamentos que hay que intentar, y para eso hemos tenido tanto tiempo los pacientes. Y luego, la segunda etapa es cuando empieza la inflamación, y ahí lo que hay que hacer es combatir con fuerza al comienzo la inflamación. Entonces son las 2 cosas importantes. Tratar de disminuir la reproducción del virus los primeros días, para que los pacientes no tengan que llegar al hospital. Y la segunda etapa, cuando empieza la inflamación, darle con fuerza el tratamiento para anular la inflamación y que no empiecen las complicaciones y que la inflamación se descontrole. Y así evitamos que algunos pacientes que hayan tenido que hospitalizarse tengan que ir a UCI. Entonces, aquí lo importante, lo he dicho desde hace un año prácticamente, porque desde que empezó la pandemia lo comentaba, cuál es el concepto. Si a mí me ataca un enemigo, yo no tengo que gastar mi esfuerzo en construir hospitales para mis heridos y muertos. Yo tengo que gastar mi esfuerzo en entrenar a mis soldados y darles armamento. Y eso es un punto crucial. Los soldados son el personal de salud y el armamento son las medicinas y cómo saber usarlas. Entonces, la ivermectina, la citromicina, la hidroxicloroquina reducen la carga viral. No son mágicas, no son medicinas que evitan el contagio. Eso hay que entender, porque no son medicinas que matan al virus. Son medicinas que disminuyen la reproducción del virus. Y operan en esta primera parte que usted señala, operan en esta primera parte. Exactamente. Lo ideal es desde el primer día que empiezas con tus molestias, para que no perdamos días valiosos. Entonces, esos medicamentos no son mágicos, no es que eviten que te contagies ni matan al virus, pero sí ayudan a disminuir la carga viral. Si nosotros hacemos el esfuerzo de disminuir la carga viral, evitamos que la mayor cantidad de personas no tengan que hospitalizarse. Se tendrán que hospitalizar uno que otro, y en ese momento ya el tratamiento es otro, diferente, para combatir la inflamación, pero con fuerza. No, el tratamiento no es oxígeno ni ventilación, esos son soportes de ayuda. El tratamiento es con medicación para que la inflamación la elimino al principio, es como un incendio. Entonces, ¿estamos hablando de corticoides en la segunda parte? De corticoides al comienzo, de corticoides en el intermedio de la segunda parte, pero en la tercera parte los famosos pulsos de corticoides,
están contraindicados. Los intensivistas dicen, los pulsos no sirven. Claro, ¿cómo les va a servir si ellos sufren el problema de recibir a los pacientes en cuidados intensivos ya cuando están en inflamación muy avanzada con muchas complicaciones? Entonces hay que ayudar a entender las cosas que pasan para que cada etapa tenga el tratamiento apropiado. Entonces, en la primera etapa, si nosotros usamos estos medicamentos que, como digo, no son mágicos ni nada por el estilo, pero que sí disminuyen la reproducción del virus, y los combinamos, por ejemplo, la famosa combinación de ivermectina con acitromicina o de hidroxicloroquina con acitromicina, vamos a conseguir que el paciente no necesite hospitalizarse. Pero ojo, y lo acabas de decir, no puede haber automedicación, porque, por ejemplo, la hidroxicloroquina y la acitromicina tienen contraindicaciones en algunos tipos de pacientes, en algunas enfermedades y los que reciben algunos tratamientos. Entonces es el médico el que tiene que saber. No es cuestión de que yo me lo tomo por mi cuenta y me da un paro cardíaco y por la automedicación me pongo grave. Entonces, los medicamentos tienen que ser prescritos por el médico, pero hay que capacitar a los soldados para que sepan usar el armamento. Perfecto. Entonces, hay que explicar. Los reumatólogos usamos hidroxicloroquina desde hace como 60 años. Entonces, y la usamos todo el tiempo. Y la usamos en gestantes y en la lactancia, porque hace más de 10 años se comprobó su seguridad. No es un medicamento que sea peligroso. Lo peligroso es usar el medicamento cuando no se sabe en quién usarlo. Entonces, por eso es necesaria la capacitación. Bien. Y la ivermectina, de la misma manera, es un medicamento que se ha usado en millones de dosis con una tolerancia excelente, pero eso no quiere decir que sea inocuo. Hay pacientes que por tomar ivermectina les da alergia. Y entonces están tomando, les da alergia y después si la necesitan, les puede producir una alergia severa o no van a poder usarla. Entonces las cosas hay que usarlas con prescripción médica, no con automedicación. Pero hay que entender que sí existen medicamentos para cada etapa. Perfecto. Y lo que acabas de decir, no solamente en Navarra están haciendo ahora un estudio, la clínica de la Universidad de Navarra es una de las mejores del mundo, y los investigadores son sumamente serios. Y ellos están haciendo exactamente, como dijiste, un protocolo ahora de uso de ivermectina. Pero ya ha habido muchos estudios que han mostrado que la ivermectina evitó que los pacientes se hospitalizaran. La ivermectina con la acitromicina. Esos estudios, si bien es cierto, son de 400 pacientes, 500 pacientes, no son de gran cantidad de pacientes y han sido sin usar un grupo comparativo, porque no nos podemos dar el lujo en una situación como esta tan crítica para la vida, en pretender tener grupos comparativos al que no le damos lo que podría beneficiar. Entonces, han sido estudios en grupos de personas y se han comparado con otros grupos que no han estado en el estudio, pero que no han recibido el tratamiento. Y han mostrado que disminuyen tremendamente la necesidad de hospitalizarse. Entonces, cuando algún médico dice, no, pero ese no es un estudio controlado, sí, y por lo tanto no es evidencia, no. Porque si yo hago un estudio en un sitio y me resulta de una manera, y lo hacen en decenas de sitios y les resulta de la misma manera, entonces esa es evidencia que sí funciona. Perfecto. Porque si no funcionara, en otros sitios no resultaría igual. Clarísimo. Y por otro lado, para terminar esta parte, sí hay estudios controlados, randomizados, comparativos con placebo, a doble ciego, que se han hecho en varios sitios, por ejemplo en Argentina, en Irán, en Bangladesh, estudios controlados que sí han mostrado igualmente la eficacia, ahora el de Navarra. Entonces, lo que pasa es que
hay que conocer toda la información, no hay que desmerecer la información. Muy cierto, muy cierto. Muchas gracias, doctor Osvaldo Castañeda, por acompañarnos esta noche, médico especialista destacado en inmunología y reumatología. Importante centrar el debate en estos temas. Cifras precisamente de la sala situacional del COVID. A ver, el día de hoy emitida sobre el día de ayer, ¿no? Del 28. Son 3.479 casos confirmados, lamentablemente, en las últimas 24 horas. Está repitiendo, ¿no? O reproduciendo una cifra similar. En los últimos días, 202 fallecidos, lamentablemente sumamos 40.686 fallecidos. En estos momentos son 165 altas hospitalarias. Cambiamos de tema, pero siempre compartiendo o en intersección. Le damos la bienvenida a Jaime Salomón, candidato al Congreso por Avanza País, el número 8, candidato a la segunda vicepresidencia también, acompañando pues la plancha de Hernando de Soto, ex viceministro de Agricultura. ¿Cómo está, señor Salomón? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique y Punto Intermedio. Saludo a todos los seguidores de TV Perú. Gracias por estar con nosotros. La pregunta de rigor, ¿qué haría Avanza País en términos de la pandemia? ¿Qué haría si accede a la presidencia? ¿Todavía les va a tocar para la segunda mitad de año una situación muy compleja? Si tiene que resumir el mensaje, ¿cuál es? El mensaje, el tema de la pandemia, Enrique, es que necesitamos personas capacitadas, con experiencia comprobada en todos los sectores del país. Como bien dijo el doctor Castañeda, las personas que están en primera línea debieran dárseles los armamentos, pero también debemos darle a la población la infraestructura necesaria y apropiada. Es ilógico que esta misma semana haya habido gente en el hospital de Ate, por ejemplo, haciendo cola para atenderse por otras enfermedades distintas a la pandemia y no hayan tenido atención. Necesitamos más que dar promesas que terminan incumplidas por muchos gobiernos, que terminan jugando lamentablemente con la vida de todos los peruanos. Lo que necesitan, y tampoco necesitamos una comisión en el Congreso que está evaluando el número real de muertos. Necesitamos trabajar juntos, todos los poderes del Estado. Lo que debiéramos hacer rápidamente es el tema de trazabilidad para poder hacer cuarentenas focalizadas, utilizando la tecnología que ya existe en otros lugares del mundo. De tal manera, Enrique, no pararíamos la economía nacional. Y va a ser un gran problema porque no se ha pensado en el 82% de informalidad que ahora, pospandemia o después de 10 meses de la primera ola, estamos teniendo. Era 72, ahora es 82 de informalidad. Después de esta ola, con la restricción general, donde la gente tiene que salir a trabajar diariamente para poder tener dinero y llevar comida a su casa, va a ser un gran problema. Salvo que activen rápidamente el tema del apoyo a la ciudadanía necesitada. Pero lamentablemente todavía no existe una sola base de datos centralizada que permita atender al ciudadano. Hoy en día el país tiene más de 3.000 bases de datos independientes. Así es. Parte del gran drama que pasa el país, y lo hemos venido comentando en los últimos días, usted hablaba de la falta de ciencia y tecnología, y una digamos, de las consecuencias, de las expresiones de esta limitación es la orfandad de data. Usted lo acaba de señalar, nuestros indicadores son pobrísimos, incluso lo vemos en el tan comentado exceso de fallecimientos. Hay 3 o 4 o 5 bases de datos distintas que se van actualizando de manera diferente, e incluso los medios internacionales que están viendo el tema no llegan a entender lo que pasa en el Perú. ¿Cómo revertir esta situación? Usted me habla de tecnología, me habla de introducir, pero el hecho es que hasta ahora el Perú, por ejemplo, no ha podido aplicar la trazabilidad, el Estado no ha podido hacerlo. ¿Cómo revertir esto de una manera más o menos rápida y eficiente? Te respondería en 2 etapas. Después del 28 de julio depende básicamente de los 25 millones de votantes que van a ir a elegir al próximo presidente y al próximo Congreso. De esa manera vamos a revertir rápidamente si es que la población elige a personas preparadas y capacitadas. Ese sería el gran paso para empezar a decir a pensar A y a hacer A. Ese va a ser el primer gran paso. Pero ahora, este gobierno, el actual gobierno interino del presidente Sagasti, tiene que empezar a trabajar identificando a las personas que están contagiadas,
transparentar la información, decir la verdad. La verdad puede doler, que diga la verdad. ¿Son los 30 y tantos mil que dice el Ejecutivo o son los cerca de 90.000 que la Comisión del Congreso ha analizado? Hay que decir la verdad. Lo segundo, hay que dotar de infraestructura a las postas médicas, a los hospitales, a los lugares de atención de emergencia, para que atiendan a la población sin desatender las clásicas enfermedades que aquejan a los peruanos. Además, tienen que asignar presupuesto. Con eso vamos a poder pasar esta ola, pero insisto, Bien. no solamente es encerrar, el tema es económico y por el lado económico tenemos que tener mucho cuidado. La caída que tuvimos el año pasado en el Producto Bruto Interno, que en el mes de abril del año pasado llegó a menos 39, y pensábamos que este año se revertía. Podríamos llegar en menos de un mes, un poco más de un mes, a números parecidos. Necesitamos trabajar el tema económico. Hablando de eso, usted se refirió a las cifras de informalidad. Hay expectativas, pues, por lo que De Soto significa en términos precisamente de sus estudios sobre la materia, pero se encuentran con una realidad brutal, que es que el Perú tiene una recaudación de 13%, ha bajado 30% el año pasado, pero es 13% del PBI, lo cual lo pone a la cola. Ni qué decir de la OCDE, pero incluso frente a América Latina. O sea, el Perú se está encontrando con una serie de realidades realmente dramáticas, incluso la economía con los avances que se suponía había tenido. ¿Cómo va a ser un eventual gobierno de Avanza País para revertir esta situación? Enrique, lo primero es con personas capacitadas, con experiencia comprobada, que sepan, que conozcan la realidad nacional y que sepan exactamente qué hay que hacer. ¿Por qué? Porque ya identificamos cuáles son los problemas que aquejan a la población. El tema de titulación va a ser importante. Hernando propuso que se inicie el tema de titulación hace más de 30 años. El problema, como no lo escuchaban mucho en el Perú, terminó haciendo lo mismo en más de 30 países alrededor del mundo. La titulación será la puerta que abre el acceso al financiamiento. Con un Estado que deje de ser enemigo, lo que vamos a lograr es un Estado que acompañe, apoye, capacite y facilite el desarrollo nacional. De esa manera, Enrique, lograremos que sea mucho más atractivo ser formal que informal. Ese 82% de informalidad podrá tener un trabajo digno, llevar alimento a su casa y generar trabajo en la población. Lo llamamos pacto social, Enrique. Este pacto social es la llave para el desarrollo. Un Estado que dé seguridad, pero que dé confianza, para que la ciudadanía confíe en el Estado. Ese es otro paso muy importante. Dentro de eso estamos juntando izquierdas y derechas, pero también vamos a juntar informal y formal. Precisamente, usted dice izquierdas y derechas, y esa es una parte interesante de la plataforma, porque claro, De Soto es evidentemente un liberal en materia económica, cree mucho pues en el poder de la sociedad, como el poder del capital como tal, en el poder del informal, ni qué decir. Entiendo, pues un demócrata también, a pesar de que ha estado en algunos momentos con Fujimori, en fin, es una figura polivalente. Pero ahora mismo, y para terminar, hay muchas preguntas con respecto a qué es lo que plantea Avanza País en términos de valores sociales o liberales como tal. ¿Incluyen, por ejemplo, a la población LGTBI? En el partido estamos abiertos a la discusión, que posiblemente se dé en el siguiente Congreso ya. Lo que tenemos hoy en día, Enrique, es un Estado fallido. Se ha demostrado, llevamos más de 30 años con las mismas costumbres de hacer política. Necesitamos nuevos políticos que dirijan la rienda del país. Dirigir un país es dirigir una organización y tenemos que tener gente que sepa hacerlo. Lo que vamos a hacer, hoy en día se dan cerca de 10 normas por hora, desde los municipios distritales hasta el gobierno central y el Congreso. Necesitamos mejorar eso, necesitamos desbloquear los recursos y proyectos ya aprobados, pero que no ven la luz todavía. Eso va a generar y va a traer capitales. Al final, riqueza en la población. Y lo vamos a hacer destrabando los proyectos, vamos a inyectar dinero para reactivar la economía en este mismo año, cerca de 12 veces más lo que este gobierno ya ha asignado. Se nos ha terminado el tiempo. Muy interesante la propuesta, pero me estaba, creo, toreando la pregunta. ¿Es un movimiento conservador Avanza País ahora o no? Por el lado que le estaba planteando. Avanza País, estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos a dialogar,
porque solamente uniendo a todos Bien. los peruanos y con el diálogo podremos sacar adelante el país. Bien. Jaime Salomón, muchas gracias por estar con nosotros, ex viceministro de Cultura, candidato a la segunda vicepresidencia de Avanza País, candidato al Congreso también con el número 8. Bueno, pensiones, estamos hablando mucho del tema de pensiones, hay todo un debate con respecto a la propuesta que ha presentado la Comisión Especial del Congreso para reformar el sistema privado de pensiones, hay toda una controversia sobre este mecanismo público, ¿no?, que sería de alguna manera el gran coordinador de todos los fondos de las AFPs privadas. Se ha presentado una propuesta ahora con no sé cuánto, 35.000 firmas, me parece, para eliminar este proyecto de ley. APP mismo, que pertenece pues la señora Omonte, presidenta del Congreso, dice que esto se debe ver más adelante. En fin, hay toda una discusión en el ámbito privado, pero en el ámbito público el Tribunal Constitucional está a punto de dirimir la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo contra el proyecto de ley que permite el retiro, entre comillas, de los aportes de la ONP. Gran debate, gran controversia también, porque se ha señalado hasta la saciedad que la ONP es un fondo solidario, no es de cuentas individuales, como pasa en la AFP. Yo tengo mi plata, tengo mi cuenta. En la ONP, los jóvenes, por decirlo de alguna manera, financian a los jubilados, y así es como funciona, además con un gran hueco fiscal, porque esto es subsidiado también por las arcas públicas. Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, le damos la bienvenida después de un tiempo, porque el Tribunal Constitucional va a ver el 3 de febrero esta importante demanda. Hay otros casos muy cruciales, pero esta pues es la que se viene la próxima semana. ¿Cómo está usted, doctor Espinosa? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Siempre un placer estar en tu programa. Pero si me permites, yo creo que no hay que perder de vista algunas cosas. Sin duda, el tema de la pandemia, con 40.000 muertos reconocidos por el MINSA, o la campaña electoral, nos saltan a la vista con mayor notoriedad. Pero hay problemas de leyes dictadas por el Congreso, hay problemas de decretos dictados en el interregno parlamentario, hay problemas de la actuación de ciertos órganos estatales que podrían significar que el Perú no cobre, y porque se hubiera cometido abusos con algunos contribuyentes, y desde el pequeño hasta el grande. Hay discusión sobre la actuación del sistema anticorrupción desde el alcance del convenio, medidas específicas tomadas, y todo eso está en el tribunal. Y entonces no solo es el caso del ONP, de suyo importante. Además, es obvio que el caso de la ley K se va a plantear. Ya ha anunciado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se va a discutir la ley que ha habilitado a los colectivos a hacer transporte interprovincial. Entonces, muchas de las cosas que nos están pasando van a pasar por el Tribunal Constitucional, y eso no hay que perderlo de vista. Así es. Bueno, vengamos las preguntas. El tema es muy fácil. Vamos, sí, con la ONP, ¿qué cosa es lo que se va a dirimir? ¿Cómo va a ser esta audiencia? Muy fácil. El magistrado oponente, que es el magistrado Sardón, debe estarnos entregando entre lunes y martes su proyecto de ponencia. Nosotros leemos eso. En la audiencia del día 3 vamos a tener a un lado al gobierno, que es el que presentó la denuncia, a otro lado al Congreso, que es el denunciado, y algunos, lo que llamamos en derecho amicus curia, que son los amigos de los jueces, o sea, expertos, ya sea personas individuales o instituciones de la materia, que nos pueden dar elementos de juicio. Todos exponen y después nosotros hacemos preguntas para aclarar criterios o deslindar posiciones. Si el magistrado Sardón cree que su ponencia ya está completa y no quiere hacerle ningún ajuste, puede desde el día 4, o sea, porque nosotros tenemos audiencias para votar casos desde los martes y los jueves. Entonces podría el jueves 4 presentarla, o podría presentarla el martes 6. La idea en el caso nuestro es proceder lo más pronto posible, por la importancia social del tema y la importancia económica también. Son 16.000 millones que significaría poner en pie la puesta, poner en la funcionamiento, como se está planteando esta fórmula de la ONP. Entonces eso es lo que se calcula. Entonces,
Nosotros queremos votar lo más pronto posible, Enrique, pero, a ver, uno llega a una votación y a veces cree que en 15 minutos se va a poner de acuerdo y hay alguien que se pone en criterio contrario y nos demoramos no solamente toda la jornada, sino algunas más. Y no nos olvidemos un detalle, esto es una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, aquí hay votación calificada, aquí no basta con mayoría simple, aquí se tiene que tener 5 votos de 7 para declarar una norma inconstitucional. Entonces, trataremos de ir lo más pronto posible para generar consensos, esa es nuestra voluntad y este es el cronograma que me preguntabas. Hay otro caso que usted acaba de referirse, hay varios casos, pero el tiempo siempre es tirano y es muy importante uno que se va a resolver con respecto a el pago de deudas gigantescas. Tiene que ver con un caso pues con Telefónica, ¿no? Y Dos casos en realidad. son dos casos, uno me parece 30.000 millones y otro de 20.000, si no estoy mal, son unas cifras millonarias. Que lo que ocurre, lo que está en el fondo es devolución de unos pagos y preocupa un fallo que se dio en diciembre donde usted tuvo voto singular, ¿no? Si no estoy mal, tuvo un voto singular con respecto a otra empresa, Paramonga, ¿no? Que era el tema, ¿no? Era el tema de que la empresa no tiene por qué pagar los intereses que están en disputa, por supuesto, si es que el Tribunal Fiscal se demora. En resumen, creo que es algo así. Y hay temor de que esto marque un precedente para un caso como el de Telefónica. ¿Marca un precedente? No, la sentencia Paramonga no es precedente ni doctrina jurisprudencial, pero yo ahí tendría un matiz contigo, Enrique. Por favor, sí. En realidad, este caso no es igual al de Paramonga, por lo menos el caso que hemos visto más recientemente, el de los 20.000 millones, lo que se alega es una cuestión de desproporción en plazo razonable, que no era lo que alegaba Paramonga. Paramonga lo alegaba es incumplimiento de plazo legal, que son dos cosas distintas. O sea, yo tengo 5 días para resolver, pero claro, objetivamente en un caso, por su complejidad, no lo voy a resolver en 5 días. Porque se porta mal una de las partes, no lo resuelvo en 5 días. Porque la autoridad sin ningún elemento se demora más de los 5 días. Entonces, eso es lo que... lo que planteaba Paramonga es cúmplase el plazo legal. Y por eso yo voté en contra, porque la situación por su complejidad era imposible tocarla en el tiempo. Pero el caso Telefónica 1, por lo menos el que estamos por votar, es distinto, porque lo que pasa es que es un caso que demora 7 meses en la SUNAT y demora 7 años en el Tribunal Fiscal. Entonces, la pregunta es, y ahí entonces es si cumplimos con los requisitos del plazo razonable. ¿El caso era un caso complejo o no? No te lo puedo contestar porque estaría adelantando mi opinión. El caso, entonces, hubo un comportamiento de obstruccionismo de las partes para resolver. Si no hay una y otra cosa, hay solamente una lentitud que parecería no poder sostenerse del Tribunal Fiscal y bueno, el resultado puede ser muy diferente a Paramonga. O sea, pero es importante tener presente estas cosas. ¿Por qué? Porque está en juego temas de crucial importancia en materia económica, en materia social y ahora también con casos como los del sistema anticorrupción, incluso de materia política en nuestro país. Nos quedan 3 minutos. Hay casos muy importantes. Se acaba de evitar, y ese ya es un tema cerrado, que una empresa construye un condominio en el Morro Solar, que era un caso que tenía una larga historia. No, es una larga historia, pero este ya es un tema cerrado. Y por supuesto quienes defienden el patrimonio histórico del país le tienen que dar la bienvenida. Pero hay otro caso que tiene que ver con el tema de la justicia comunal. Yo entendía que, a ver, el año pasado se emitió una sentencia que se suponía limitaba la justicia comunal en el tema de las rondas campesinas. Los ronderos salieron a protestar a fin de año, en medio de toda esta pandemia, estas cosas que pasan un poquito por debajo del radar. Y yo quería preguntarle qué es lo que se va a dirimir ahora. ¿La sentencia ya no estaba dada? No, lo que pasa es que el caso que se presentó primero, hace un tiempito, el Celada de Riquelme hablaba sobre las competencias para resolver
administrar justicia o impartir justicia en el ámbito de comunidades. Pero el artículo 149 de la Constitución también le otorga a las rondas la posibilidad de impartir justicia. ¿Y qué se presenta en este caso? Hay un rondero, el cual lo matan, el hermano rondero pide que juzguen a una serie de gente de la comunidad, y lo que se discute son los métodos que se usan para el interrogatorio. Los desnudan, los meten a un río, les hacen hacer pruebas y con sogas les jalan los testículos. O sea, esto es algo que es permisible para poder... Nadie discute que las rondas tienen competencias. Lo que pasa es que el caso anterior se pronunciaba sobre las competencias de las comunidades. Ahora, ¿en qué contexto las rondas campesinas pueden impartir justicia? ¿Y qué cosas básicas tienen que respetar? Entonces, la sentencia va a tener que marcar, como lo hizo con el caso de las comunidades, en las rondas, qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Y bajo qué parámetros hace lo que puede hacer. Eso es lo que se tiene que resolver también en estos días con tantos temas. Estos temas importantes pasan un poco en un segundo plano a pesar de que son capitales. Que no debería ser. Le voy a pedir a la producción un minutito más con el doctor Espinosa, porque sí quiero que nos comente rápidamente, por favor, doctor, el tema de los casos relacionados con la justicia anticorrupción. Hay dos tipos de casos. Unos están discutiendo los alcances del convenio. Y otros lo que están discutiendo son medidas específicas tomadas por el sistema anticorrupción. Por ejemplo, cuáles son las atribuciones que tiene el sistema anticorrupción para intervenir en la labor de los abogados de los acusados por corrupción, porque los abogados que están defendiendo acusados por corrupción están diciendo que se quiere interferir en su propia estrategia de armar los procesos. Y la Fiscalía Anticorrupción dice que esta estrategia en realidad son abogados que están aconsejando a sus clientes a ocultar elementos para llegar a la verdad de las cosas. Entonces, el tribunal va a tener que dilucidar en este tipo de casos hasta dónde puede llegar el nivel de averiguación, de control que pueda hacer el sistema anticorrupción y cuánto es el papel que legítimamente le corresponde a un abogado desempeñar en la defensa de su cliente. Bueno, es un caso crucial, entonces son todos efectivamente importantes y como usted dice, no pueden pasar desapercibidos a pesar de las circunstancias tan complejas que estamos viviendo. Gracias, como siempre, Eloy Espinosa Saldaña por acompañarnos esta noche. Un placer estar, como siempre. En Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con una entrevista bastante interesante. Retomamos un poquito el tema de pandemia, porque vamos a hablar con Alberto Valenzuela, director ejecutivo del proyecto Legado, por supuesto, de toda la infraestructura de los Panamericanos, y también, por cierto, militante del PPC, un partido que tiene también sus propios dramas. Regresamos. Comenzábamos el programa con la buena noticia del millón de vacunas que llegará, el primer millón de vacunas de Sinopharm que llegará el 9 de febrero. Y vamos a darle la bienvenida a Alberto Valenzuela, director ejecutivo del proyecto Legado. ¿Cómo está, Alberto? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos. Bueno, primero queríamos recordar precisamente una entrevista que nos dio hace poco el ex presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, que nos contó que usted había estado en el comité multisectorial, ¿no?, de negociación de las vacunas, ¿no? Incluso se refirió que con usted se reunía 1 o 2 veces a la semana en esos momentos, y queríamos pedirle su opinión sobre este tema, sobre cómo ha avanzado este proceso. Ha tenido, por supuesto, sus problemas en el camino, pero ya se está avanzando y se señala que hay todavía negociaciones en marcha de las que estaban ahora, e incluso pues se suma otras como la de Johnson & Johnson. ¿Cómo ve ese camino? Sí, efectivamente, el Estado peruano viene trabajando hace mucho tiempo, tratando no solamente de afrontar la pandemia en el país, sino también en el exterior. Ha venido llevando a cabo
diferentes funcionarios de Estado una serie de contactos y negociaciones con otros gobiernos y con grandes transnacionales dedicadas a la fabricación, producción, desarrollo y fabricación de las vacunas contra el COVID-19. Hace 2-3 meses vivíamos en una incertidumbre todavía porque no había ninguna vacuna aprobada, pero efectivamente creo que se ha llegado a un muy buen puerto. El ex premier Walter Martos nos convocó a algunos de los que trabajamos en los Juegos Panamericanos para que podamos sugerir algunas herramientas que podían servir para el seguimiento, para el control, que finalmente han llegado a un primer millón que ya está llegando en los próximos días y que será aplicado por los equipos del Ministerio de Salud y de e-Salud y en los gobiernos regionales y de las diferentes sanidades y del sector privado también, ¿no? En retrospectiva, usted nos acaba de señalar, claro, había incertidumbre porque no había vacunas aprobadas, pero también es cierto que otros países sí lograron firmar esos acuerdos a pesar de que faltaba ese paso final en algunas vacunas. ¿Cómo funciona el Estado peruano? ¿Cuáles son las limitantes en ese caso a la hora de sentarse a negociar pues, en una circunstancia tan peculiar como esta? ¿Estamos un poquito más restringidos probablemente que otros estados para llegar a ese buen puerto? Nosotros hemos tenido cierta información con mucha limitación porque llegamos muy al final del año pasado a colaborar con brindar herramientas. Esa fue nuestra tarea, aportar las herramientas que nosotros utilizamos durante los Juegos Panamericanos, el clonamiento integrado, la gestión de herramientas como el PMO y otras herramientas para un gran proyecto como el de la vacunación nacional, que hoy día se está viendo a través de todo el proceso que se viene llevando desde la programación para las licencias en Digemid y las licencias mismas en China, ¿no? Es un proceso bastante complejo, no conozco los entretelones en el mercado internacional, es una información que manejaban mucho más tanto en la Presidencia del Consejo de Ministros como en el Ministerio de Salud y también en Cancillería, quienes han hecho una labor extraordinaria y bueno, ya tenemos el primer cargamento y de ahí al parecer viene otros cargamentos de vacunas para poder continuar con este proceso en el país. Bueno, vamos a ver entonces cómo finalmente marcha esto, ¿no? Se lo preguntaba porque de todas maneras pues hemos visto algunos países que parece que lograron digamos, más rápido llegar a esto, pero bueno, sabemos además que tuvimos todos los problemas políticos que tuvimos, esto se irá determinando. El proyecto legado, ¿cómo está engranado ahora mismo a la lucha contra la pandemia? Desde el año pasado, desde junio del año pasado, fuimos convocados también por el gobierno peruano para poder construir 10 centros de atención a lo largo del primer y segundo semestre, 10 centros de atención temporal, tienen alrededor de 750 camas hoy día funcionaron para la primera ola y no fueron desactivados previsiblemente en coordinación con el Ministerio de Salud y las regiones. Y hoy día tenemos estas 750 camas funcionando en Lima y en 4 regiones más del país. Se está abasteciendo alrededor de 12 toneladas diarias de oxígeno a través de tanques y redes de oxígeno de manera ininterrumpida. Gracias no solamente a proveedores nacionales, sino que fuimos los únicos el año pasado de poder conseguir a través de una licitación internacional, conseguimos oxígeno del vecino país del Ecuador. Y aprovisionamos el centro de atención y aislamiento 2 hospitales temporales en Amazonas, tanto en Bagua como en Utcubamba, ¿no? Ambos centros se suman al centro de atención que tenemos en Juliaca, en Puno, y a los que tenemos tanto en Cañete como en Huacho, y que en este momento están a más del 60 o 70% de su capacidad ocupada, ¿no? Precisamente, ¿cómo ha estado evolucionando desde su perspectiva y desde los centros de atención temporal
el comportamiento de la pandemia. En las últimas horas la ministra Pilar Macetti ha señalado cómo están llegando pues casos cada vez más avanzados, más graves. Esto tiene que ver, por supuesto, con el tema de las variantes, ¿no? Que muy probablemente complican más el tratamiento, pero también tiene que ver con algo que hablábamos con nuestro primer entrevistado esta noche, con el doctor Castañeda, en el sentido de qué tipo de tratamientos son los que se han venido aplicando, que por supuesto esto también va cambiando y tiene que ver con la capacitación que tienen los propios profesionales de salud. ¿Cómo observa usted, qué diferencias observa ahora mismo frente a lo que se vivió en meses pasados? Mire, Enrique, de los casi 7.000 pacientes que se han atendido hasta ahora, es en las últimas 2 semanas cuando se ha visto, como bien ha dicho la ministra Pilar Macetti, es en estas 2 últimas semanas cuando se ha visto un crecimiento mucho más grande y mucho más abrupto, mucho más agresivo, ¿no? Felizmente es que en estas 5 regiones, incluyendo Lima Metropolitana como región, es que hemos tenido estos hospitales listos, y además ya con la experiencia de la primera ola hemos tenido todo aprovisionado en coordinación con el Ministerio de Salud y con los directores de los hospitales de referencia. Sí, en realidad es una tarea que no puedo negar, es una tarea muy dura, especialmente para los profesionales de salud que hoy día batallan día a día. Nuestros equipos también están en los hospitales brindando todos los servicios que no son clínicos, con la misma experiencia que tuvimos en los Juegos Panamericanos durante la alimentación, la limpieza, la seguridad, la infraestructura temporal. Con esa misma experiencia venimos apoyando a los médicos que se encuentran en primera línea, salvando vidas, todos ellos del Ministerio de Salud en estos 10 centros de atención temporal. De hecho, a tu pregunta, creo que una de las formas más importantes para batallar contra este virus es tratar de, por niveles, primero en el primer nivel, como ha explicado la ministra de Salud, un nivel importante de contención que tiene tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud, un segundo nivel ya hospitalario, que es el que corresponde a los hospitales y centros de atención temporal, que nosotros participamos con estos 10 centros de atención, cuyo decreto de urgencia para la continuidad acaba de salir hace un par de días. Y ya el tercer nivel es el de las unidades de cuidados intensivos, pero este nivel de en medio, el hospitalario, es muy importante para poder contener, para hacer que los pacientes no tengan la necesidad de llegar a una unidad de cuidados intensivos. Exacto. De hecho, los médicos peruanos vienen desarrollando con éxito algunos mecanismos de tratamiento que en estos centros de atención temporal y en los hospitales permanentes vienen combatiendo día a día contra este virus y salvando vidas. Así es, así es. El objetivo, mucho hablamos de la falta de camas UCI, por supuesto es un drama, pero el objetivo es precisamente no llegar a las camas UCI, no tener que requerirlas, y eso efectivamente va con todas estas características que usted señala. Evidentemente, para ir terminando, el proyecto Legado tenía otra intención, ¿no? Muy distinta en su origen, se ha adaptado, ¿no?, a estas circunstancias tan extremas y tan inesperadas y tan inéditas en realidad que vive la humanidad ahora mismo. Pero usted me está señalando además pues de una experiencia de logística, de manejo que viene de atrás, por supuesto, de los propios Juegos, antes de los Juegos, después de los Juegos y ahora mismo. ¿Cómo va a retomar el proyecto Legado cuando esto vaya de alguna manera amainando y retome, repito, su origen, ¿no? Su origen inicial? Mire, Enrique, el proyecto Legado, a pesar de la pandemia, no ha detenido su operación. Tenemos 2 objetivos muy grandes que hemos logrado durante el año 2020 y que pretendemos continuar durante el 2021. Un objetivo muy importante es el alto rendimiento. Nuestros atletas de alto rendimiento que se están preparando para ir a Tokio, para las Olimpiadas de este año. Este es un año olímpico muy importante para nuestros atletas, cerca de 20, 25 van a darse cita en Tokio, y estos son atletas que vienen entrenando en La Videna, en Villa María del Triunfo y en varias de las sedes que tenemos en el Proyecto Especial Legado y que se encuentran en muy buenas condiciones. Pero el otro objetivo que venimos cumpliendo y que empezamos en diciembre y hoy día en enero ya es una realidad, es el de la integración ciudadana, Enrique. Uno de los problemas más serios que nos deja esta pandemia, como dicen nuestros expertos, es el problema de la salud mental. Y para nosotros la actividad física y el uso de espacios abiertos son vitales. Por eso que el Proyecto Especial Legado, conjuntamente con el trabajo que venimos haciendo con el alto rendimiento, ha desarrollado un programa para abrir las sedes
Por ejemplo, la sede de Villa María del Triunfo hoy día es abierta al público y entonces tú puedes ir cualquier día, y especialmente los fines de semana hasta esta semana, en que encontramos a niñas y niños, adolescentes con sus padres, con todos los sistemas de seguridad y de bioseguridad, haciendo deporte, corriendo, caminando, patinando. Cerca de 600 personas se dan cita a diario, como si fuese un parque zonal, pero utilizando todos los ambientes comunes de Villa María del Triunfo. Lo mismo, una vez que acabe este proceso de la cuarentena y en cuanto se delimite bien cuáles son los alcances de los espacios públicos como los que tenemos nosotros de los Juegos Panamericanos, producto de los Juegos Panamericanos, tendremos dentro de poco la Costa Verde, otra sede de cerca de 4,5 hectáreas, para abrirla al público, para que el público pueda entrar a caminar, a correr, a montar bicicleta, como lo están haciendo hasta hoy en Villa María del Triunfo, y pronto, en los próximos días, terminada esta cuarentena y cumpliendo siempre los más rigurosos sistemas de bioseguridad para que no solamente nadie se contagie, sino que también aprendan de la prevención. Abriremos también La Videna, un recinto de casi 20 hectáreas en San Luis, entre San Borja y el distrito de San Luis, que dará a los vecinos de Lima, como ya lo ha dado en Villa María del Triunfo, ya lo viene dando en Villa María del Triunfo, un espacio para poder caminar, para poder correr, para poder montar bicicleta de manera segura y con todos los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud. Muy bien, sin duda, pues ese sueño que vivimos en los Juegos Panamericanos no se ha terminado a pesar de esta, ¿no? de estas nubes brumosas que vivimos ahora mismo. Sin duda es un legado, como lo dice el nombre del proyecto, que va a quedar, y esas instalaciones están ahí para seguir adelante con, además, como usted señala, la preparación y el entrenamiento de los deportistas. Gracias. Y mire, Enrique, para terminar, el día de mañana, si me permites, para terminar, el día de mañana, por ejemplo, arrancamos con un proyecto que hemos venido desarrollando durante toda la pandemia de la primera ola. Los mercados de la Chacra La Olla que promueve el MINAL. El día de mañana estaremos en Villa María del Triunfo nuevamente, abriendo estos mercados que son tan importantes dentro de nuestras sedes, como parte de este programa de integración del ciudadano a las sedes deportivas. Muchas gracias. Gracias, Alberto Valenzuela, por acompañarnos esta noche. Hemos robado unos segunditos a Lucho Trizano, pero estamos en deportes, Lucho, y como siempre, bueno, los conductores y entrevistadores de TV Perú nos ponemos la mascarilla. A la hora de terminar, les recordamos que hagan lo mismo, que no bajen la guardia. Yo, en mi caso, ya me retiro y le doy el pase a Lucho Trizano con TV Perú Deportes. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós.